Sesión pública de la Academia Nacional de Historia en homenaje a la memoria del profesor Óscar Efraín Reyes, fallecido hace 25 años. Primero, breves palabras del director de la Academia. Segundo, discurso de orden por el subdirector de la Academia, doctor Jorge Villalba Freire. Tercero, palabras de la señora licenciada Marta Reyes de González, al nombre de los familiares del profesor Reyes. Señor subdirector de la Academia, excelentísimo señor arzobispo de Quito, académico de la historia, señor comandante general del Ejército, señor director de la Casa de Montalvo, señor representante del alcalde de Ambato, señor director del Instituto Nacional Mejía, señora directora del Liceo Bolívar, señores académicos de la historia, distinguidos familiares del profesor Óscar Efraín Reyes, señoras y señores. Mantener la memoria de los grandes hombres, de aquellos que prestaron su servicio a la patria, es como recobrar una antorcha de luz que nos siga guiando, es como retomar una brújula para encontrar de nuevo la dirección que quizás puede haberse perdido, o en el caso de una encrucijada, poder determinar el camino exacto por donde debe seguirse. De esos grandes hombres meritísimos y para nosotros muy queridos en la Academia, es el profesor don Óscar Efraín Reyes, fallecido hace 25 años, cuando se encontraba en la plenitud de sus realizaciones, individuo de número de nuestra corporación, aun cuando por diversos menesteres y sobre todo los compromisos educativos no llegó a posesionarse. Sin embargo, en la Academia de la Historia se le consideró siempre como uno de los propios, uno de los que había desbrozado el conocimiento de nuestro pasado, había ayudado a identificar la nacionalidad, los valores sustanciales de nuestro ser ecuatoriano. Por este motivo, la Academia Nacional de Historia acordó celebrar una sesión pública solemne para rendir pleito homenaje al recuerdo del profesor don Óscar Efraín Reyes, individuo de número de nuestra corporación, y pidió al subdirector de la entidad, doctor Jorge Villalba Freire, de la Compañía de Jesús, que se digne pronunciar el discurso de orden. Tiene la palabra. Excelentísimo señor arzobispo de Quito, señor director de la Academia, representantes y dignidades familiares del profesor Reyes, damas y caballeros. Óscar Efraín Reyes fue recibido como miembro de número de la Academia Nacional de Historia en 1953, hace 38 años, y ahora su retrato se colocará en la sala de honor del IPGH entre los más destacados geógrafos e historiadores del país. Al conmemorar los 25 años de su partida, en diciembre de 1966, me cabe el honor de evocar su memoria y sus méritos como profesor, como periodista e historiador, debido sin duda a que tuve la oportunidad de cultivar su amistad en los últimos años de su fecunda vida, como también la de su distinguida familia. En su libro más personal y más valioso, La Historia de la República, tiene un capítulo en que contrasta los éxitos literarios de varios de sus compatriotas con la pobreza de medios de que dispusieron para su formación, y va citando y recordando las circunstancias de indigencia por las que atravesaron personalidades célebres como Fray Vicente Solano, don Juan León Mera, Gabriel García Moreno, Monseñor Federico González Suárez, el doctor Luis Felipe Borja, también Juan Montalvo, quien estudió, dice a solas, en Picoa y en la población de Baños, lenguas vivas y muertas, literatura antigua y moderna, clásicos de todos los tiempos, para crear un estilo insuperable entre el rumor de las olas del Ambato y del Pastaza.
sus obras principales fueran escritas en el silencio de los bosques seculares. Esta cita es como un trozo de autobiografía suya, ya que en esta misma forma se educó y perfeccionó el joven Óscar Efraín en su población nativa de Baños, a la cual dedicó cariñoso recuerdo Juan Montalvo al decir: al pie del Tungurahua, una de las montañas mayores del globo y más hermosas de los Andes, hay una aldea llamada Baños, a causa de las aguas termales muchas y distintas que brotan de sus faldas. Esa aldea es una égloga de Virgilio. Si hay pasaje bello en el mundo, ese es. Naturaleza ha hecho un terrible gesto a orillas del Pastaza. Después de una revolución de piedras y rocas feroces que están protestando en eterna mudez contra la paz y el orden de las cosas, se apacigua y cobra el aspecto con que brilla por la hermosura que condecora ese recodo salvático de la creación. Allí gustaba yo de hacer mis incursiones de hijo melancólico de la soledad y del silencio. Allí, pues, en grandioso e idílico paisaje, ese grandioso e idílico paisaje modeló las cualidades estéticas de Óscar Efraín. En esos bosques silenciosos educó el autodidacta, trabajador incansable, apasionado de la lectura, esclavizado voluntario de la labor de leer, juzgar, compendiar y aprender a pensar y a escribir. Su hija Marta nos ha conservado un papelito con el horario de trabajo de su padre. Ustedes sin duda lo conocen. Me levantaré muy temprano, me pondré al escritorio y leeré clásicos españoles y americanos. Haré ensayos de retórica hasta las 7 del día. Desde esa hora daré clases de gramática a los niños. Y mientras el almuerzo, leeré gramática. Desde las 2 de la tarde estudiaré obras históricas y por la noche obras filosóficas. Baños, 1913. Él marchaba por el único camino de formación literaria que se debe seguir bajo un maestro, o si no, por propia disciplina y convicción, cumpliendo el viejo precepto del poeta romano Horacio en su tratadito pedagógico, la Epístola a los Pisones: amigo, lee, considera, analiza los autores de Grecia antigua de día y de noche sin descanso. Mas él mismo nos recuerda que en su temprana orfandad tuvo la suerte de encontrar la eficaz ayuda de 2 frailes dominicos, párrocos del santuario de Agua Santa de Baños. Eran 2 flamencos, los padres Juan Sote y Jalp Blancs, herederos de esos excelsos frailes flamencos que iluminaron los comienzos culturales del descubrimiento y población del Nuevo Mundo. Fray Jodoco Rique en Quito, Fray Pedro de Gante en México. Los dominicos citados, al comprobar la capacidad y afición al estudio del pequeño Óscar Efraín, tuvieron el acierto de darle lecciones y de pagar a un maestro y profesor de matemáticas y gramática que le hizo descubrir una asignatura preferida de toda su vida. Más aún, le empujaron a una actividad que constituiría su existencia, el magisterio. El magisterio en la escuelita dominicana de Baños. Allí este muchachito de 14 años empezó su larga carrera de magisterio con la misma emoción y expectativa temblorosa con que tantos de nosotros nos hemos enfrentado al primer grupo de escolares en un aula inolvidable. Tampoco olvidará Óscar Efraín que todo comenzó a la vera del santuario de Nuestra Señora de Agua Santa de Baños. El novel maestro no solo consume las horas leyendo en la biblioteca de los dominicos y en la de su abuelo don Francisco Reyes Hidalgo, también escribe, porque siente la vocación innata de la pluma y debió de ejercitarse incansablemente a solas, redactando, imitando, apasionado por el amor al lenguaje, a los secretos de la bella expresión, posiblemente buscando un consejero y corrector. Compuso ensayos, compuso poemas que posiblemente aún deben de quedar por allí en algún cuaderno envejecido.
Nació con ello el ansia de darlos a conocer, del periodista en ciernes. Cediendo a ella, se atrevió a enviarlos lejos tras las montañas y las nevadas cumbres que cerraban el horizonte del valle nativo, a las oficinas de redacción de los periódicos que llegaban a su pueblo desde la lejana y soñada capital, al comercio y a la prensa. Tenía entonces 17 años. Así también comenzó años atrás el joven Federico González Suárez sus primeros ensayos publicitarios, enviando comentarios literarios a un periódico azuayo intitulado El Porvenir, sin atreverse a firmarlos, sino escudándose bajo las iniciales anónimas de NN. Podemos imaginar los ojos de dicha con que Óscar Efraín contemplaría en El Comercio el primero de sus ensayos, en letra de molde, iniciando así su otra vocación, la de periodista. Quizá gracias a estas ejecutorias le fue posible obtener una beca para sus estudios secundarios en la especialidad de su inclinación en el Instituto Normal Juan Montalvo de Quito. Llegó en momento que parecía muy oportuno en 1914, cuando se habían implantado las reformas educativas inspiradas por la misión alemana bajo el ministerio del señor Luis Napoleón Dillon. El mismo normalista Óscar Efraín nos lo refiere. Por iniciativa de Dillon y su sucesor Manuel María Sánchez, toma aliento y firmeza la obra de la primera misión pedagógica alemana, que con su jefe Walter Hillmann difunde las aplicaciones herbatianas por primera vez en la enseñanza pública del Ecuador. Pero advino enseguida una revolución, la del coronel Carlos Concha de Esmeraldas, en nombre de reivindicaciones alfaristas, y todo el dinero destinado para maestros de escuela y mapas y libros de texto pasó a incrementar los fondos del ejército, que debía acabar con esa revolución. Pese a todo lo dicho, Óscar Efraín Reyes terminó su formación de profesor de secundaria, obteniendo las más altas calificaciones. El magisterio. Por su compromiso de becario y por su vocación innata, se dedicó al profesorado y enseñanza en sus asignaturas preferidas, en una curiosa peregrinación magisteril, empezando en Pelileo, luego en el Vicente Rocafuerte de Guayaquil, en el Bolívar de Ambato, en el Normal Juan Montalvo de Quito, en el Juan Pío Montúfar, cuyo fundador y rector fue. Asciende a la Cátedra de Historia del Ecuador y América en la Facultad de Pedagogía en 1936, luego a la de Periodismo y Filosofía. Sus últimos servicios los desempeñó en el Colegio Mejía, ocupando los cargos de vicerrector y de rector, hasta que se retiró de la labor educativa. Periodista. Con el magisterio alternó su dedicación al periodismo, logrando un alto sitial en este exigente arte. En 1924 llegó a jefe de redacción de El Guante, que había llegado a la fama nacional por las charlas de Manuel J. Calle. Cerrado ese diario, pasó en 1924 al Universo como cronista y editorialista de temas históricos y económicos. Heredó pues la Siria y las ocupaciones de Juan Montalvo y de Calle. Y no cabe duda que los dos fueron los paradigmas que tuvo en su mente al cumplir su labor periodista. Los leyó, los estudió y en buena parte se identificó con ellos. Se afanó en adquirir la riqueza y la galanura de sus plumas ágiles y aceradas. Simpatizó con muchas de sus ideas, con su independencia y bravía franqueza, pero manteniendo la mesura en el decir y en el disentir. Naturalmente escribió las biografías de ambos. En 1928 apareció La vida y la obra de Manuel J. Calle, que pronto obtuvo 3 ediciones. Describe a su héroe en todos los aspectos,
con indudable simpatía, pero sin salamería. Era, se dice el señor Calle, un hombre pequeño y flaco, muy débil y casi transparente, descuidado, desgarbado en sus maneras, desconcertante, a veces hombre verboso, alegre, francote, manirroto, y de pronto se ponía espantosamente triste y humilde. De genio chispeante de polemista, castiza gracia de estilo, don maravilloso de observación, inteligencia lúcida. Desde joven fue un rebelde, un iconoclasta mediante la piqueta de su pluma. Combatió por las doctrinas del liberalismo político, no solo con sus escritos, también con el fusil acompañó a Eloy Alfaro en su campaña hacia Catazo. Con él entró en Quito, donde le sobrevino el desengaño, cuando advirtió que una nube de logreros rodeaban al caudillo liberal y medraban a su amparo. Él no aduló y tampoco cayó, pues es verdad, son sus palabras, que el ideal liberal no logra plena realización ni con Alfaro, que continúa fusilando y clausurando imprentas, ni con Plaza, que desde su primera administración es ya producto y consejero y autor de elecciones fraudulentas. Palabras de Calle. La actitud independiente de Calle no será perdonada. Alfaristas y placistas no verán en él sino al inconsecuente, al mal agradecido y lenguaraz. Abelardo Moncayo lo apodará el monstruo de Calle. Palabras también del profesor Reyes. Y en cuanto a la biografía de Montalvo, que obtuvo 2 ediciones en 1935 y 1943, Marta Reyes nos brinda varios juicios sobre ella. Un compañero mío de la Universidad Católica comentó: esto se llama escribir una biografía. Al trabajo ímprobo de documentación acompaña la feliz organización de los datos, la seriedad de juicio, el cuidado estilístico y sobre todo la más depurada honradez. Usted revisa personalmente cada cuestión, resuelto a reemplazar el mito con la historia, la leyenda con la simple verdad. Miguel Sánchez Astudillo, de la Compañía de Jesús, 1964. El historiador. Siempre Óscar Efraín Reyes disfrutó con la historia, mas la vocación de historiador aparece tarde, solo en 1929, cuando contaba 30 años, quizá porque es una profesión que requiere madurez. Y desde entonces advierte que si quería distinguirse en este campo debía ser original, no solo por sus juicios personales, independientes, costara lo que costara, sino también por el nuevo aporte de datos y hechos fruto de la investigación. Su primera producción se presenta con estas características y se titula Lo que Ambato fue en el siglo XVI, que se publicó en la revista Horizontes. Así se dio a conocer, de suerte que el periódico El Universo y su director Ismael Pérez Pazmiño le piden artículos históricos, no de mera política o sucesos públicos culturales, sino del movimiento económico del país, entre los años 1925 a 1932. Esto es, desde la Revolución Juliana hasta la elección de Juan de Dios Martínez Mera, pasando por la presidencia del doctor Isidro Ayora y del significado y fruto de la misión Kennerer. Estos artículos, comentarios de sucesos contemporáneos a él, formaron más adelante el libro titulado Los últimos 7 años, del que se publicó el primer volumen. Parecido origen tuvo su obra de más aliento aún, La historia de la República, que lo consagró definitivamente como historiador profesional. Realizada la amplísima lectura e investigación indispensable para la publicación de los 2 libros citados, se sintió capacitado para componer compendios y textos escolares, que es labor difícil,
en que se conjugue el profundo conocimiento de los hechos y su significado, junto con el arte pedagógico de la redacción y la exposición sucinta, que vuelva la materia comprensible, atrayente, benéfica, formadora de la inteligencia del joven alumno, cuya mente fresca va a fecundarse con el conocimiento de la vida de su país, en forma que le despierte el amor y el respeto por él. A este importantísimo campo se dedicó el profesor Reyes a partir de 1934 con la publicación de la brevísima Historia General del Ecuador. Y más adelante, en 1938-1940, la breve Historia General del Ecuador, la obra más difundida, pues de ella se han impreso 16 ediciones. Por último, para los párvulos de educación primaria, la Historia Animada del Ecuador, premiada en la exposición organizada con ocasión del cincuentenario de los colegios normales de la República. Relacionada está la geografía con la historia. Por eso, el que vivió a la puerta de la región oriental del país, en el balcón que se asoma a los maravillosos paisajes del río Pastaza, que se sumerge en la selva infinita hacia las regiones del sol naciente, escribió, en colaboración con el maestro geógrafo don Francisco Terán, la Historia y Geografía del Oriente en 1935. Mas tratándose de un académico de la historia, es conveniente que tornemos a revisar los dos libros magnos suyos, la Historia de la República y los 7 últimos años. Al escribirlos, el profesor Reyes aclaró su actitud. Dice, la posición del autor es la de un radical divorcio con las supersticiones y las fantasías deificadoras o demoledoras de su tiempo. Solo un afán precede a esta labor, el de dar siempre con la realidad esencial, profunda, innegable. Los comentaristas reconocen esta honradez de la pluma del profesor Reyes, lo mismo Remigio Crespo Toral que Carlos Cueva Tamariz. Primeramente es digna de notarse la rica bibliografía en que basa su narración y que cita por 2 veces en su Historia de la República, y también en las abundantes notas aclaratorias de su pensamiento. Podemos decir que utiliza fuentes de primera mano, al citar, por ejemplo, las memorias de Daniel Florencio Ley, los documentos para la Historia del Libertador de José Félix Blanco, las obras de Vicente Lecuna, como los discursos y escritos de Rocafuerte y de García Moreno, etc. Sin embargo, no le era posible en las décadas en que compuso ayudarse con la investigación directa en los archivos nacionales que solo en estos últimos años se han puesto a disposición de los historiadores y que resultan, por otra parte, indispensables para matizar tantos puntos, particularmente en lo que atañe a los hechos del siglo XIX. En cambio, el profesor Reyes sorprendió gratamente a los críticos por la perspicacia y justeza imparcial con que comprendió y sacó a luz aún la oculta trama de los sucesos contemporáneos del siglo XX. Ya se advirtió que Óscar Efrén Reyes rehuye del estilo ditirámbico para relatar los años de la independencia y existencia de Colombia, o Gran Colombia como la llamamos, por contrapesar a los escritores que se deslumbraron con las glorias de los triunfos de las armas patrióticas y por su tendencia a examinar los aspectos económicos, recalca las amargas circunstancias en que vivió el departamento del Sur, el Ecuador, a raíz de la victoria de Pichincha en mayo de 1822. Pinta la pobreza de la ciudadanía y del Estado, que debió contribuir en favor de los ejércitos españoles y patriotas, el desastre, el desorden, el atraso y paralización cultural
en los años de ocupación por tropas que iban y venían, y cuya disciplina no podía mantener ni el mismo general Sucre, quien confesaba que a veces soldados y oficiales se comportaban como si estuvieran en país enemigo conquistado. Todo lo que dice es verdad. Quizá habría sido bueno aclarar el panorama recordando que a partir de 1824-25 hubo oasis de tranquilidad que permitieron la reconstrucción y el progreso, tiempo en que se organizó en gran manera la educación de la niñez y juventud por obra de muchos filántropos y particularmente del Libertador Bolívar, a tal punto que en Venezuela, en el Perú y en el Ecuador se han escrito tratados rememorando los méritos de Simón Bolívar y de la ciudadanía por establecer y aun crear por todas partes escuelas, colegios marítimos y superiores para educar a la juventud masculina y femenina y también a la indígena. Reaparece también el comercio internacional. Hammerling nos habla de cómo renacieron las exportaciones de cacao en el departamento de Guayaquil. El historiador Reyes es ferviente admirador de Bolívar y Sucre. Narra con emoción y acierto los méritos y el ocaso de estos héroes y el de Colombia, su obra. Pero lamenta que no aparecieran en el territorio ecuatoriano jefes y directores civiles autóctonos que encaminaran al país luego de la disolución de Colombia. Recorre los nombres de Olmedo, José Fernández Salvador, Mateu, Roca, Ante, Valdivieso, Larrea, y no se conforma con que el Ecuador permaneciera por tanto tiempo gobernado por un colombiano, el general Juan José Flores, que no había nacido dentro de los límites patrios, aunque estuviera casado con una quiteña, aunque hubiera arriesgado su vida más de una vez por mantener la existencia política de su patria adoptiva. Ocurre que la estima por el general Flores ha sufrido vaivenes y contrastes como aquellos que sobrevinieron al Libertador. De la apoteosis y aplausos triunfales caen en el desprestigio, el vituperio y el ostracismo. Pero el sereno estudio de sus personalidades y de la documentación mejor conocida de la época les devuelve el auténtico valor y méritos que les adornaron. Viene el capítulo del gobierno de Gabriel García Moreno. ¿Cómo lo va a presentar el señor Reyes? Ha sido lector y simpatizante de Juan Montalvo, Manuel J. Calle, Pedro Moncayo, uno de los mayores enemigos de la política garciana, según el mismo señor Reyes. Pues nos encontramos con un capítulo en realidad sorprendente. Cierto es que no se libera de usar los consabidos epítetos de tirano y fanático religioso, sin que se pueda saber a ciencia cierta qué entendía el señor Reyes por esto que llama negro fantasma del fanatismo religioso que afirma martirizaba al pueblo ecuatoriano. Pero rompe con sus amigos en las frases de admiración al hombre y al presidente, al mandatario García Moreno, que dice concebía la felicidad pública mediante el fomento de la producción agrícola, la abundancia de bienes, de víveres, la construcción de caminos, de ferrocarriles, edificios y el establecimiento de salarios justos y mejorados. Y así continúa ponderando la obra portentosa del que llama constructor. Luego de referir su muerte el fatídico 6 de agosto de 1875, deja en el misterio los móviles de la oscura trama que dispuso el magnicidio, asegurando sin embargo que el pueblo ecuatoriano en masa lo seguía con arrebatada fe en este su presidente. Si el complot era misterioso, lo claro para Óscar Efrén Reyes es que no tuvo fundamento la pretensión de Juan Montalvo cuando se atribuyó la paternidad del crimen diciendo mi pluma lo mató. El señor Reyes concluye: ni García Moreno merecía aquella muerte,
Ni Montalvo tenía derecho para aplaudirla ni para atribuírsela. Palabras del profesor Reyes. Me extendería en demasía si tratara de reseñar su juicio sobre los gobiernos liberales que se suceden a partir del año 1895. Si admira su credo, su programa y sus propósitos, señala y censura con toda libertad y honradez las inconsecuencias clamorosas contra las libertades cívicas, antes tan proclamadas como bandera de combate. Citando sus palabras, la libertad de sufragio, dice, sufrió derrotas horrorosas. La proclamada libertad de prensa zozobró cuando se asaltó y destruyó las imprentas y apaleó a los periodistas de la oposición. Los derechos humanos cuando se utilizó el látigo y el fusil contra el adversario inerme. Mas para el historiador de preocupación economista, más interés tienen lo que él llama los 11 años de tiranía bancaria, que comenzaron en 1914 y duraron hasta el breve gobierno del doctor Gonzalo Córdoba, en que con cifras y datos concretos describe el poderío maléfico de ciertos magnates de la banca en beneficio propio a costa de la decadencia del país. Las últimas páginas las dedica a reconocer que han amainado las violencias partidistas que se combatieron desde los días de Colombia y ahora se unían hasta cierto punto para buscar en común el progreso de la patria. Podemos concluir esta reseña con las palabras que le dirigió el doctor Carlos Cueva Tamariz al agradecerle el libro que comentamos. Su aporte a la historia contemporánea del país con este libro valiente y sereno es valiosísimo. Dice usted las cosas con serenidad y con llaneza. Emite juicios ponderados, firmes, valerosos, sin amor y sin odio. También se ha documentado usted que difícilmente podrá modificarse por historiadores sucesivos el cuadro de la vida nacional que usted da con tan precisos rasgos. 1934. La Academia Nacional de Historia se une esta noche a las elogiosas apreciaciones que hemos escuchado de Carlos Cueva Tamariz, de Remigio Crespo Toral, de Sánchez Astudillo, para celebrar al historiador y periodista que tan altos servicios prestó a la patria en esos campos. Nos unimos a los millares de discípulos suyos que recuerdan con gratitud sus enseñanzas. Damos la enhorabuena a sus hijas Elsa, Olga, Marta y Paquita, que en el maestro Óscar Efrén veneran ante todo al padre ejemplar, al dechado de las virtudes hogareñas que les legó tantos motivos para bendecir su memoria. Señor secretario, sírvase. Oficio número 001 CC, 92 de enero 20 de 1992. Señor doctor Jorge Salvador Lara, presidente del Comité Nacional por los 25 años de la muerte del doctor Óscar Efrén Reyes, Quito. De mi consideración, tengo el honor de comunicar a usted que en la ciudad de Ambato, el día jueves 16 de enero de 1992, se conformó el Comité Coordinador de homenaje al señor profesor Óscar Efrén Reyes, directo hijo de la provincia de Tungurahua, con motivo de celebrar el 25 aniversario de su muerte, el mismo que queda de la siguiente manera. Presidente, señor Serafín Villacrés, alcalde de Ambato. Vicepresidente, doctor Jorge Játome Clavijo, director de la Casa de Montalvo. Secretaria, señora Alexandra Carillo. Coordinador, licenciado Fernando Meléndez, concejal de Ambato y presidente de la Comisión de Cultura. Vocales, señor Saúl Medina, vicepresidente del Ilustre Consejo Cantonal.
doctor Marcelo Roballo, concejal de Ambato y presidente de la Casa de la Cultura, señor Rómulo Pino, director del Departamento Municipal de Cultura, profesor Osvaldo Barrera, presidente del Instituto de Cultura Hispánica, señor Rodrigo Toro, representante del señor gobernador. Aprovechamos la oportunidad para ponernos a sus gratas órdenes en la coordinación de los actos a realizarse. Con sentimientos de consideración y estima, suscribo atentamente. Villacrés, alcalde de Ambato, presidente del comité coordinador. Excelentísimo Monseñor Arzobispo de Quito, el doctor Jorge Salvador Lara, presidente de la Academia Nacional de Historia, el doctor Jorge Villalba, vicepresidente de la Academia, coronel y general de división José Gallardo Román, comandante general del Ejército, doctor Jorge Jafome Clavijo, director de la Casa de Montalvo, representante del señor alcalde de Ambato, distinguidos rectores de colegios, representantes de la familia y público. La Academia Nacional de Historia ha honrado la memoria de uno de sus más ilustres miembros. La familia compromete su profunda gratitud por este acto honrosísimo y justo. En nombre de esa familia, la que habla, penúltima hija del historiador, quiere agradecer con la reciprocidad que obliga vuestra actitud y vuestros conceptos vertidos en juicios certeros sobre su obra histórica. A modo de reciprocidad, quiero tomarme un tiempo para hablar de Óscar Efrén Reyes en una visión panorámica de lo que he podido descubrir de él a través de su archivo. A medida que ordenaba el archivo de mi padre, aparecían en forma de recortes, cartas, tarjetas y recuerdos los pedazos de una vida que 25 años después lograba juntar a modo de un complicado rompecabezas intensamente pintado de afectos, valores y emociones. Al revisar sucesivamente los diarios amarillentos y despedazados, las cartas de ilustres personajes, de maestros, cartas familiares y manuscritos inconclusos, títulos y honores recibidos, y un diario de su adolescencia, que él llama vida propia. Y al revisar uno por uno esos papeles, testimonios de su vida pública y familiar, vida que es simultáneamente parte de la historia que él amó y escribió, he vuelto a vivir otra vida, con la especial intimidad de hija, la que me acerca a la realidad y a la precisión con respecto de su vida propia. No obstante el temor de ser influenciada por la vinculación de sangre y afecto, acometo la empresa de testimoniar con sus propios documentos y palabras, asociándolos con recuerdos míos, algo de esa vida. La lectura de Lo que fue el guante, artículos publicados en el diario El Universo de Guayaquil en el año de 1939, bajo el seudónimo de Jessie, me trajo la referencia a su brillante estreno como periodista de combate. Cada expresión, cada juicio emitido, lograba situarme vívidamente dentro de la época descrita, y al contemplarla con los recuerdos de sus conversaciones familiares sobre el tema, logré encajar algunas de las piezas que faltan en esas crónicas. Percibí con claridad esa actitud valiente, de lealtad con los amigos, tan difícil para tantos y tan sencilla y diáfana para él. Decía, al referirse a los acontecimientos que motivaron la clausura del diario guayaquileño El Guante en el año 1925, comillas, me conmoví con la exaltación de Eleodoro Avilés, corazón amplio y generosísimo, con una sinceridad que, como en este caso, podía llegar al sacrificio,
le vi de repente víctima de todas las malas lenguas y de todos los reproches. Su periódico iba a ser la cabeza de turco de innumerables violencias y maldiciones. ¿Cómo abandonarlo en pleno escándalo? ¿Cómo dar fuerzas a la campaña de descrédito en que seguramente iba a emprenderse enseguida? ¿Acaso, por otra parte, no teníamos enemigos comunes? Entre la lealtad y el amor propio había que escoger sin vacilaciones. Y así lo hizo. Fue leal y con ello perdió el pan para toda su familia. Entendí por qué, a pesar de su lucidez de juicio, tantas veces reconocida, y la heroica proclama de la verdad, paradójicamente y a causa precisamente de ello, no solamente no obtuvo beneficio para sí, sino que lo perdió todo y vio cerrarse los caminos que podían conducirle a la consecución de sus más caros ideales. Después de trajinar por el periodismo en Guayaquil y bajo la temática histórica de la Revolución Juliana, publicó su libro Los últimos 7 años, y más tarde La historia de la República, 2 libros valientes, hoy de archivo, en los que evidencia esa clara disposición de su formación moral, la búsqueda de la verdad y la decisión de decirla entera. Tantos años más tarde, refiriéndose a ello, escribía sin rencor a un amigo: es verdad que tal historiografía nunca fue propicia para los triunfos personales. Lo que concitó siempre no fue más que la insatisfacción y la hostilidad. En mi caso, es evidente que ha frustrado mi destino, o que por lo menos ha impedido o ha estorbado la mayor eficiencia de la obra histórica que yo habría podido realizar. Se me ha cerrado toda posibilidad de un estudio directo en los archivos extranjeros. Se me ha puesto en el trance de abandonar estos estudios para siempre. Es claro que él no fue un contemporizador. No logró encajar en ese ser que para vivir, para sobrevivir y para triunfar debía disimular, callar o pedir humildemente un favor. He registrado más de 1000 cartas referentes a su vida pública. Algunas son de personalidades conocidas de las letras ecuatorianas y americanas, que opinan acerca de sus obras, otras de conocidos políticos que reclaman su puesto en la historia, según su saber y entender. La mayoría, sin embargo, son de maestros, notables o no, que piden algo, denuncian algo o se quejan de alguien. Y entre ellas, como una estrella que brilla con luz propia, que se la guardó seguramente por su excepcionalidad, la carta de un maestro rural que, avergonzado por su insuficiencia pedagógica y falta de arrestos para afrontar la dura situación profesional, reemprende su tarea educativa estimulado por las palabras y ayuda de Óscar Efrén Reyes. Mi búsqueda curiosa continúa. Me desorientan especialmente los silencios, los vacíos, durante largos espacios de tiempo, y recuerdo cuán reservada fue su vida íntima, fruto de su temperamento intensamente introvertido. Aún por su definido temperamento, se alejaba de cualquier intimidad o acercamiento amistoso que podía, por otra parte, comprometer su independencia de criterio. He ahí el método por el que logra mantener la imparcialidad a rajatabla en sus obras. En la parroquia de su amado rincón, Baños del Tungurahua, solo hay un documento: la fe de bautismo, fechada 3 días después de su nacimiento en el año de 1896, año en el cual no se establecía aún el registro civil. Sin embargo, en el registro oficial de julio de 1965, en el que se publica el decreto por el cual se puede inscribir todo nacido antes del 1 de enero de 1901, encontré el camino por el cual inscribiera oficialmente su nombre tal como lo conocemos en sus obras. En efecto, Óscar Efrén Reyes, en evidente referencia al paradigma que fuera su tío, Pedro Efrén Reyes, hombre destacado por su arrojo, tenacidad y sobre todo defensor de la territorialidad ecuatoriana en la Amazonía, donde él viviera, hizo suyo su segundo nombre. Guardó muchos recuerdos, se perdieron otros. Sus papeles, arreglados a su singular manera, los encontré entre las páginas de un libro, en sobres, en envoltorios, así con la prisa que exigió su vida y sus necesidades, en el continuo peregrinar en busca de vivienda y de sustento. Un comentario aparte merecen sus notas, fechas por verificar,
anotaciones de cátedra, fichas, libretas de notas de sus alumnos, manuscritos inconclusos esbozados apenas, donde vuelca un sentimiento, su alma escondida. Óscar Efrén Reyes tiene poemas de adolescencia. ¿Quién no habrá desahogado su alma alguna vez tratando de embellecer sus sentimientos con este raro pero hermoso don de la poesía? Él lo hizo, y al leer sus poemas juveniles se aventura una por los escondrijos de un alma sensible y se vislumbra la vida de su infancia. Algunos de estos poemas lograron ser publicados allá por 1914, cuando aún era un niño, y al olvidarlos a propósito, posiblemente consideró que no eran suficientemente buenos para llamarse poemas. Pero hoy creo bueno el descubrirle uno, esperando que me perdone, en aras de su homenaje, el atrevimiento de romper su intimidad y su silencio, solamente porque es el testimonio de su gran amor por su tierra natal. Él dice: yo vivo en la sierra de los Andes brumosos, allá en un vallecito sembrado de cañas, bajo el cielo inconstante de nimbos azules, de nítidas gasas. Yo sé los misterios que habitan las grutas, las hondas tristezas que agobian las palmas. Yo sé lo que dicen en ritmos alados los vientos, las aguas. Al finalizar los años 50 y entrada la década de los 60, muy cercano ya el final de su fecunda vida, logró recién establecerse definitivamente su vivienda en la casa que hoy ocupan sus descendientes. Construyó en ella artesanalmente una bodega en el traspatio donde guardó tomos de algunas de sus últimas publicaciones y parte de su vida contenida en los archivos que hoy menciono. El traspatio colindaba con una chimenea vecina que al parecer era usada continuamente sin deshollinarla con regularidad. Las chispas entraron alegremente en la bodega y encontraron papeles secos y viejos y se prendieron rápidamente. En la danza del fuego que siguió, se perdieron algunos libros que quizás se puedan reeditar algún día, pero también se perdieron documentos irrepetibles. Quedaron pues vacíos en su historia personal y en su producción cultural, especialmente de aquella en la que trabajó como periodista, y documentos originales de alguna de sus obras. Como fe de aquella pérdida, hay algunas hojas orilladas de cenizas. Óscar Efrén Reyes era muy introvertido, callado, de pocos amigos, de mirar sereno, casi triste. Reía solo en la intimidad familiar y por motivos que en general eran de humor negro. Solía carcajear repentinamente mientras escribía un artículo para la prensa o un capítulo de la historia. Leyendo sus libros, casi se puede ver lo que le hizo reír. En su juventud fue muy delgado y casi transparente, como describiera a Manuel J. Calle, en una de sus frecuentes identificaciones que tiene con el periodista cuencano, en la breve biografía publicada en 1932. Era austero de principios, austero de costumbres. Las críticas que hacía a quienes violaban esos principios eran extremadamente ácidas, y muchas de ellas pueden leerse en sus obras biográficas y forman parte del juicio histórico. En la coherencia de actos que tenía entre lo que escribía y lo que practicaba, era duro con sus hijos. No toleró engaños, hipocresía o fatuidad, raterías o mediocridad, y castigó con látigo de 7 colas cuando alguna de estas faltas se cometieron. A pesar de ello, jamás exigió de ellos un rendimiento escolar a base de notas. Rara vez, mejor nunca se enteró de ellas. Sabía que el rendimiento escolar no es medida justa del crecimiento intelectual del niño o del joven. Con frecuencia se rió de un 0 obtenido en el duro batallar educativo de sus hijos. De hecho, él mismo alguna vez cayó en el pecadillo escolar cuando un maestro del Instituto Normal calificó, conforme a la escala alemana, con un 1 su trabajo de música, equivocándolo con el de un compañero que sí sabía de música. Una vez aclarado el entuerto, tuvo lo que merecía, o sea, insuficiente. Es julio de 1917. Sus estudios como preceptor normalista han culminado. Graduado con los 3 unos, es llamado aparte por sus maestros de la primera misión pedagógica.
Existe la posibilidad de continuar sus estudios en Alemania. En vista de sus méritos, se le ofrece interceder para que se obvie el requisito de cumplir con el compromiso del Estado, por el cual se le obliga a prestar sus servicios en la provincia de donde es oriundo. El requisito era presentarse a un tribunal especial. Durante la noche medita. El ofrecimiento es en verdad una oportunidad calva, única. Quizá no habrá otra. En verdad, tal oportunidad nunca se repitió en su vida. Pero el joven profesor no tenía zapatos. Los que calzaba estaban blanquecinos y con las punteras rotas. Ha gastado además su último ingreso de becario y debe cumplir con lo estipulado en el contrato. No se presentó al tribunal. En el diario La Prensa de Quito, de 14 de marzo de 1913, Óscar Efrén Reyes firma un artículo bajo el título de Brochadas Sencillas. Y en él dice: el buen maestro se acuesta a las 11 de la noche, se despierta a las 5 de la mañana, se levanta enseguida, se lava, se peina, toma un corto desayuno y luego, con el vestido limpio y perfectamente arreglado, concurre presuroso a la escuela. Tal parece que el joven maestro se describiera a sí mismo 4 años antes de serlo. En cumplimiento de la beca que el Estado le diera para seguir sus estudios de preceptor normalista, llega a la escuelita que el Ministerio de Instrucción Pública le ha asignado. Se detiene en la puerta del aula, escucha. El maestro que le precede se va para siempre de la escuela. Apela a sus mejores, dulces y más sentimentales palabras para su despedida. Los niños campesinos lloran y se llenan de terribles sentimientos frente al injusto despojo del que son víctimas. Cuando ha terminado, el nuevo maestro hace su ingreso en medio de rechiflas, gritos, lamentos y el repetitivo coro de los niños: no conviene, no conviene. Así empezó su carrera de maestro. Muchas cosas se pueden contar de la vida de mi padre. Abundan las anécdotas recordadas por los hijos que le escuchamos contar alrededor de la mesa familiar con ese don tan suyo y tan vivido. Hay tantos y ricos pensamientos, no solo en la historia, sino en la educación, en la política, en lo doctrinario, en el consejo familiar, tantas que los oyentes tal vez se cansarían. Pero hay algo que quiero finalmente decirles. Tuvo 2 grandes amores en su vida: la familia y su tierra. En medio de los avatares de su vida intelectual y de funcionario, siempre tuvo la presencia amorosa y silenciosa para todos y cada uno de los miembros de la familia, sea con el cuidado personal, con su consejo o con un presente jamás olvidado en un aniversario. Amó a su tierra, Baños del Tungurahua, y enseñó a sus hijos con el ejemplo a amar la tierra de donde provenía. Su prestigio posterior y su visión universal de la cultura no logró el desarraigo tan común de muchos intelectuales nuestros que prefieren mandar sus bellas letras desde Europa, olvidando, avergonzados, el pueblito donde vieron la primera luz. El arraigo total, la vinculación con su tierra, le llevó a comprar en ella su última vivienda y también su última morada. Expresó su voluntad de ser enterrado en el cementerio de Baños y sobre sí una roca, de esas que en inmemoriales tiempos fuera arrojada desde los abismos del Tungurahua, y ahí yace sencillamente tal como lo pidió. Con esto quiero otra vez retornar mis agradecimientos infinitos a la Academia, y quizá con estas palabras mías también, fruto de mi investigación personal, entrego una reciprocidad, un aporte, algo a la Academia Nacional. Muchas gracias. Agradezco profundamente al doctor Jorge Villalba por la semblanza que ha trazado del académico profesor don Óscar Efrén Reyes y las sentidas y hermosas palabras y profunda investigación de doña Marta Reyes de González. Piezas oratorias ambas que nos será grato publicar en el boletín de la Academia Nacional de Historia. Agradezco la presencia de todos los concurrentes.
los representantes de diversas instituciones, el señor arzobispo, el señor general, comandante general del Ejército. Y antes de terminar la sesión, deseo invitar a todos los presentes el día viernes 24, o sea, el viernes de esta semana, a las 6 de la tarde en los salones de la Cancillería, la sesión solemne que tendremos por el centenario del nacimiento de otro individuo de número de nuestra corporación, el embajador doctor Homero Viteri Lafronte. Muchas gracias a todos. Se declara